Saludos para todos, bienvenidos aquí a La Esencia a través de Mega TV. Un gusto estar de vuelta por aquí, arrancando una nueva semana. Y nuestros chicos son siempre chicos. Nosotros los padres pensamos que los niños no crecen. Son bebés para toda la vida, para nosotros en nuestro concepto. Sin embargo, los chicos van creciendo, miran a su alrededor, preguntan, empiezan a preguntarse cosas. La famosa pregunta de cómo venimos al mundo, qué fue lo que sucedió, si la historia de la cigüeña era cierto o no. Y preguntas tan incómodas a veces que no sabemos cómo responder. Y después está lo otro, cuando nos damos cuenta de que efectivamente nuestro niño ya no es tan niño y empezó a averiguar por su lado y a descubrir por su lado ciertas cosas, suele ser un momento choqueante, ¿no? Suele ser un momento difícil. ¿Cómo administramos? ¿Cómo evitamos reaccionar negativamente? ¿Cómo entendemos que ese chico tiene la curiosidad que nosotros también teníamos en nuestro momento? Y que el ser humano es curioso por naturaleza y necesita de orientaciones, necesita de respuestas, necesita de sobriedad por parte de los papás y de las mamás, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Estamos preparados para hacerlo? Iván López, licenciado, ¿cómo estás? Un gusto tenerte de vuelta por aquí por La Esencia. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Un placer estar contigo como siempre. Y es importante realmente hablar sobre sexualidad, hablar acerca de nuestro cuerpo desde el vamos, Juan. O sea, lo ideal sería esto, que sea procesual. O sea, es importante entender que nosotros como adultos o como padres responsables de la educación de los niños y niñas, no debemos esperar solamente ya hablar de esto en la pubertad o ni qué decir en la adolescencia. Esto es algo procesual y que tiene que ir acompañado de acuerdo a cada etapa evolutiva, justamente, Juan. Iván, pero ¿cómo lo hacemos? Mira que todavía hay tabú, todavía hay como vergüenza, ignorancia tal vez, cobardía podría ser también, porque a veces cuando los chicos empiezan a hacer preguntas, le respondemos cualquier fantasía o derivamos, anda a preguntarle a tu mamá o preguntarle a tu profesor. Todavía estamos en una sociedad que se resiste a hablar tempraneramente y de una manera correcta con los chicos. ¿Qué pasa? ¿Es todavía tabú? ¿No estamos preparados? ¿Nos da vergüenza? ¿Nos da pudor? ¿Qué pasa? En realidad, la sexualidad sigue siendo un tema tabú, Juan, y a veces un poco mal vista, a veces un poco incómoda, ¿verdad? Para los padres o para los adultos y hasta los maestros a veces, ¿verdad? O sea, es demasiado importante normalizar, Juan, el hecho de hablar de sexualidad. ¿Por qué, Juan? Porque cuando hablamos justamente de sexualidad, estamos hablando del propio cuerpo. O sea, es importante hablar que somos seres sexualizados desde el vamos de nuestras vidas. O sea, ¿qué significa eso? Nosotros tenemos diferencias anatómicas, forma parte de nuestro cuerpo, nuestro aparato genital, y los niños tienen que entender qué es su cuerpo, cómo funciona su cuerpo, quién puede ayudarle a higienizar, quién no debe ayudarle, quién no tiene que tocarle. O sea, de eso trata la educación sexual justamente, y en especial en el inicio de la vida, Juan. ¿Hay una edad para esto, Iván? ¿Se recomienda una edad en el varoncito, en la nenita, para empezar a hablar de su cuerpo, a hablar de ciertas cosas, de ciertos límites que él o ella tiene que tener con respecto a los que le rodean? ¿Hay una edad para eso, Iván? Lo que pasa es que en cada etapa evolutiva o a cada edad los niños van a ir desarrollando diferentes tipos de curiosidades, Juan, ¿verdad? En menos de 5 años se empiezan a dar cuenta, ya desde los 2 años ellos empiezan a darse cuenta las diferencias anatómicas, Juan. Entonces empiezan a preguntar acerca de sus partes, o ven que papá tiene pene, o que mamá no tiene pene. Entonces ellos y ellas van a empezar justamente a preguntar acerca de esas diferencias. Y mamá y papá tienen que explicarle con los nombres correctos. A veces decimos, le ponemos sobrenombres, diminutivos. O sea, es importante que los niños y niñas entiendan acerca de su cuerpo. Entonces, desde el vamos, Juan, estamos hablando de niños de 2 años, a partir de ahí ellos mismos van a empezar a preguntar, Juan, acerca de las diferencias de los cuerpos, ¿verdad? Y empieza la autoexploración, a veces ya en los
¿cómo se dice? En los kinder o a veces en los maternales, los niños empiezan a revisarle a sus compañeritos, por ejemplo, y a veces los papás se escandalizan, Ujú. ¿verdad? Se asustan, ¿qué está pasando? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué se tocan? ¿Por qué le revisó su ropita? O sea, es absolutamente normal que los niños hagan eso, los niños pequeñitos, ¿verdad? Entre 2, 3, 4, porque quieren encontrar justamente las diferencias, ¿verdad? Ujú. Quieren compararse. Entonces, eso es importante entender y como papás a veces o como docentes no tenemos que asustarnos. Nosotros somos quienes tenemos que empezar a dar esa respuesta, Juan. Y cuando empiezan las preguntas que consideramos incómodas, mamá, ¿cómo vine yo al mundo? ¿Es cierto lo de la cigüeña? Porque los chicos cada vez más temprano hacen ese tipo de preguntas. ¿Cómo les explicamos realmente cómo sucedieron las cosas? No digo explicarles así como nos indicaría un libro de anatomía o de reproducción, pero ¿cómo lo hacemos, Iván? ¿Qué términos tendríamos que utilizar? Algo que no les sea tan impactante o choqueante. Y los niños por lo general empiezan a preguntar acerca de cómo nacen los bebés, ¿verdad? Y a Mm. veces podemos usar cierto tipo de, a ver, analogías, de semillas, de explicarle, bueno, papá me dio una semilla a mí, ¿verdad? Siempre acorde a la edad, Juan, justamente. Nosotros Ajá. vamos a ir dando las explicaciones acorde a las curiosidades y acorde a justamente los cuestionamientos de los niños, Ujú. ¿verdad? Evidentemente a un niño de 6 7 años no le vamos a estar hablando específicamente de todo el proceso ya reproductivo, ¿verdad? O un niño menor de esa edad, ¿verdad? A no ser que, ojo, siempre es importante escuchar qué nos traen los chicos. Ahora, si viene un niño ya con un discurso que nos habla perfectamente de cómo se realiza o cómo se fecunda un bebé, y bueno, no vamos a estar hablando de la cigüeña, Juan, ¿verdad? O sea, Claro. es importante entender también la información que los chicos manejan, acorde a la etapa evolutiva y a las curiosidades y a la información que maneja, nosotros vamos a ir dando las respuestas. Por eso es importante, por eso te decía, hablamos en cuestiones de semillas, Ujú. de que papá le dio una semilla a mamá, ¿verdad? Y ese bebé, cuando se juntaron las semillas, y ese bebé se fue creciendo en base a esas semillas, etcétera. Estamos hablando de un niño pequeñito. Ahora, no vamos a dar una explicación así a un puber, ¿verdad? Que ya Claro. está evidentemente experimentando cambios físicos, ¿verdad? Y que ya maneja cierto tipo de información. Y mucho menos en un adolescente, ¿verdad? Por supuesto. ¿Cómo hacemos cuando ese chico al que nosotros estamos tratando de darle sus primeras orientaciones en el tema sexual, después va y comenta con otros chicos y ahí se nos vienen los padres de los otros chicos que a lo mejor tenían otro método, otras intenciones, tienen otras formaciones, a veces más conservadoras, a veces de carácter religioso también? Suele ser un problema también ese, que hay que decirle al niño, mira que esto yo te lo cuento a vos, pero no le cuentes a tu primito o a tu vecinito o a tu compañerito de colegio porque ellos se tienen que manejar como familia de otra manera. ¿Cómo hacerle entender eso a los chicos para no crear conflictos después de ese tipo que también hay seguramente, Iván? Bueno, y ahí vos estás hablando justamente de un tabú también. ¿Por Sí. qué no podemos normalizar el hecho de hablar de sexualidad? Ujú. O sea, evidentemente hay culturas, religiones y demás, pero es importante justamente hablar como padres acerca de la información que los chicos están manejando hoy. Juan, recordemos que hoy los niños están a un clic de tener cualquier tipo de información y lamentablemente terminan a veces justamente en informaciones erróneas Ujú. o en desinformaciones o en pornografía, Sí. ¿verdad? Que totalmente desvirtúa lo que tiene que ver justamente con las relaciones sexuales o lo que tiene que ver justamente con la educación sexual. Entonces, ahí es donde los papás tenemos que ser mucho más despiertos, ¿verdad? Mucho más, estar mucho más conectados con cómo se manejan hoy los chicos, ¿verdad? Por eso no tenemos que, en ese sentido, asustarnos y de alguna manera generar, por lo general, lo que ocurre muchas veces, los papás, lo que hay que evitar es, ¿verdad? Que, por ejemplo, no den respuestas. Por ejemplo, decirle, cuando tu papá venga te va a responder. Ajá. Todos tenemos que estar preparados para darle respuesta a los chicos y chicas en base a este tipo de información. Seamos mamás, papás, tíos, abuelos, profesores, profesoras, o sea, todos tenemos que estar de alguna manera
listos para este tipo de situaciones, ¿verdad? Y no asustarnos, porque a veces los adultos son quienes se asustan con este tipo de cuestionamientos o curiosidades. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, Ujú. tenemos que justamente decirle a los chicos, bueno, mira, nosotros te explicamos de esta manera, ¿verdad? Hay otros papás que educan de otra manera o explican de otra manera, ¿verdad? Y si vos querés, podés compartir la información si es que a vos también te preguntan. Pero si no, bueno, guardate esa info y si es que en algún momento te piden información, compartirle a quienes te pregunten. Pero los chicos por general comparten todo, Juan, ¿verdad? O sea, si nos vamos a Claro. escandalizar por eso, o sea, nosotros somos quienes tenemos que adaptarnos a justamente a la etapa evolutiva en la cual están pasando los chicos y sus necesidades, ¿verdad? Claro. Interesante. Tocaste un punto muy importante y que suele ser choqueante, Iván. Nosotros, como que como papás no nos resignamos que nuestros chicos crecen, así también crecen sus curiosidades. El ser humano es curioso y está bien que así sea. Es parte de nuestra naturaleza misma y un proceso de aprendizaje también. ¿Qué pasa cuando nos damos cuenta a través del historial del celular o de la computadora o de la tablet de nuestros chicos que han estado visitando páginas para adultos? Cuando digo páginas para adultos me refiero a páginas pornográficas, ¿verdad? Donde desgraciadamente el impacto puede ser muy alto, puede ser hasta perturbador. Las escenas que estos chicos pueden ver a través de esas imágenes puede ser altamente perturbadora. Ese difícil momento del papá o de la mamá que se da cuenta que su hijo, pequeño aún tal vez, o no tanto en otros casos, visitó páginas de contenido erótico, de contenido sexual, páginas para adultos. ¿Qué hacemos en ese difícil momento? ¿Qué tenemos que hacer, Iván? Y justamente, Juan, hay que abordar la situación, ¿verdad? Comentarles acerca de lo ocurrido, ¿verdad? Que estamos en conocimiento de que ellos estuvieron viendo o buscando información de ese tipo Ujú. y explicarle que eso no tiene que ver necesariamente con la realidad, ¿verdad? Que no necesariamente las relaciones sexuales son y se dan de esa manera, ¿verdad? Porque todo es artificial, todo está exagerado, Ujú. todo está de alguna manera como que idealizado y no se desvirtúa lo que tiene que ver con la realidad. Porque justamente los chicos a veces se terminan sintiendo mal comparando justamente, qué sé yo, su cuerpo respecto a lo que aparece Ujú. en una película pornográfica, ¿verdad? En un video pornográfico, ¿verdad? Los tiempos, o sea, todo lo que tiene que ver justamente con desinformación es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué llegó a eso, ¿verdad? Ujú. Aparte del descubrimiento sexual, la curiosidad sexual, ¿verdad? También es importante hablarle de lo real, ¿verdad? De lo que tiene que ver con las relaciones sexuales reales. Porque recordemos que son producciones, ¿verdad? En donde hay un montón de cuestiones artificiales Claro. armadas, ¿verdad? Y que totalmente desvirtúa lo que tiene que ver con una relación sexual esperable, normal y saludable. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que justamente abordar, explicar y no asustarnos y mucho menos reprender necesariamente por eso, ¿verdad? Porque muchos papás también se enojan, castigan y Sí. terminan generando culpa a los chicos. Que, como bien mencionas vos, los chicos recurren a ese tipo de páginas porque tienen curiosidad y tienen que ver justamente con la curiosidad acordes a los cuestionamientos que van teniendo acorde a su edad. Pero por lo general son situaciones que podemos resolverlas en casa, Iván, o ya necesariamente habría que ver a algún profesional para verificar si no estuvo viendo ya eso por un largo tiempo y si no, esa perturbación que por lo general suelen tener ese tipo de imágenes donde se exagera todo, como decís vos, y también suele mostrarse cierta perversión también en ese tipo de contenidos. ¿Qué hacemos? ¿Lo resolvemos ahí en casa? ¿Evaluamos nosotros mismos o consultamos con un profesional para ver hasta dónde ha llegado a averiguar, entre comillas? Como bien mencionas, Juan, es importante preguntar cómo llegó a eso, ¿verdad? Ujú. Si llegó sola, solo, ¿verdad? Si de alguna manera estuvo con un compañerito, compañerita mirando eso. A veces, si hay hermanos mayores, hermanas mayores, o hermanos de compañeritos, hermanas de compañeritos, ¿verdad? O sea, habría que ver en qué circunstancias, ¿verdad? Y desde cuándo justamente está empezando. A ver, tenemos chicos ya justamente, lamentablemente, a veces hipersexualizados. Y Ujú. no solamente, Juan, acá volvemos a hablar de educación sexual en general,
hablemos necesariamente de pornografía. Hoy vos escuchás la música de una letra, de lo que consumen hoy los chicos, ya sea trap, reggaetón, están hipersexualizados, describen concretamente una relación sexual y encima de manera violenta, perversa. O sea, eso también tiene que ver, de eso también tenemos que hablar. A veces minimizamos y normalizamos la ropa, niños hipersexualizados, Juan, ¿verdad? Niñitas que están vistiéndose como mini adolescentes y tienen, no sé, 6, 7 añitos, ¿verdad? O sea, tenemos que tener en cuenta mucho lo que tiene que ver con cómo les vestimos, con lo que consumen, ¿verdad? O sea, todo eso tiene que ver con la educación sexual, Juan. No solamente, a veces nos escandalizamos cuando ya llegamos a encontrar una página pornográfica, pero tengamos en cuenta el estilo de música que escuchan, qué cosas ven en la TV, ¿verdad? O sea, cómo se visten, o sea, todo esto tenemos que tener en cuidado y en hablar que cada etapa justamente tiene sus características y que ya van a haber otras épocas o etapas donde van a poder usar cierto tipo de ropa, escuchar cierto tipo de música, etcétera. Qué importante el tema. Yo soy, Iván, de los que a mí no me gusta decir que mi generación fue mejor que esta ni nada de eso. Me parece una discusión tan sutil, ¿verdad? Yo creo que cada generación se cree mejor que la anterior y que la siguiente. Sin embargo, yo recuerdo que en nuestros tiempos, en nuestras infancias, escuchábamos al Topollillo o a la Pantera Rosa. Hoy nuestros chicos, nuestras niñas, escuchan reggaetón o cualquiera de estos estilos que están tan de moda y bailan letras bastante explícitas. Y ahí entramos en contradicción. Por un lado, no queremos exponerlas o hablar de sexo con ellos y con ellas, pero por el otro toleramos y hasta compramos ropa para una coreografía en algún acto donde bailan temas que habla directamente de una relación carnal. ¿Cómo es que no nos damos cuenta de algo tan evidente, Iván? Y no es que esté jugando de puritano ni nada de eso, sino veo una contradicción, No. veo una contradicción que parece que no se ve. Es que justamente, Juan, estamos justamente, perdón, Sí. siendo redundante, en una época en donde está muy hipersexualizado todo, Juan. Entonces ahí lo que los adultos tenemos que estar muy atentos respecto a lo que les ponemos, porque nosotros somos finalmente a quienes le ofrecemos, ¿verdad? Esta gama o géneros o estilos, ¿verdad? De consumo, ¿verdad? Para los niños. O sea, nosotros somos quienes le vestimos a los niños, nosotros somos quienes escuchamos las canciones o el estilo de música. O sea, tenemos que ser cuidadosos con eso, porque si no, nosotros somos los responsables de hipersexualizar a los niños, ¿verdad? Y de acelerar etapas, de acelerar justamente curiosidades, ¿verdad? Obviamente ya no podemos tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Y tenemos que explicar, hablar, por eso no tenemos que tener miedo de decirle, mira, este estilo de música habla de cosas que no corresponden a tu edad, ¿verdad? O sea, y si ellos preguntan, bueno, explicarles, ¿verdad? Entonces hay que encontrar alternativas, Juan. Sé que es muy difícil porque prácticamente es ir contra el sistema lo que estoy proponiendo, Juan. Lo que yo quiero resguardar nomás acá es que los niños sean niños, Juan. Es muy sano ir quemando etapas, es muy sano vivir lo que tiene, las características que tiene que tener cada etapa evolutiva. Entonces los papás somos quienes tenemos que cuidar y resguardar de eso y acompañar, obviamente, con la educación sexual desde el vamos. Mientras los niños y chicos y adolescentes y puber tengan mayor información, menos curiosidad van a tener afuera o de consultar en otro lado. Interesante. Esto se aplica tanto en niñas como en niños. En ambos casos el tema es muy delicado y hay que tocarlo con toda la seriedad que corresponde. Iván, te pregunto finalmente. Absolutamente, Juan. En los niños y niñas, en ambos es importante la educación sexual. O sea, los niños y niñas tienen igual características, curiosidades y van desarrollándose cognitiva, física, emocional y sexualmente. A veces tendemos a como que las niñas tienen menos curiosidades. Eso es mentira. Las niñas también tienen curiosidades, las niñas también pasan por la autoexploración, las niñas también pasan por la masturbación. O sea, todo eso es importante entender y reconocer, porque a veces como que clasificamos más a los varones de curiosos o de groseros, etcétera, ¿verdad? Muy interesante realmente. Y a ver, al final, aquí sí termino. ¿Cómo están nuestros programas de educación sexual? El ministerio y sus programas,
hay deficiencia, hay limitaciones, todavía tiene que pasar un tiempo para que lleguemos a lo ideal. Hay reticencia de los padres mismos de aceptar que en aula a los chicos se le hable de esto. Iván, ¿todavía estamos en esa etapa? Juan, me haces una pregunta demasiado compleja, realmente. Vamos a pasar todo un programa para responder eso. Lamentablemente, como te digo, se sigue manejando a nivel tabú lo que tiene que ver con la sexualidad. Ajá. Y acá quiero apuntar exclusivamente a un punto y a una realidad terrible en nuestro país. Sí. Mientras sigamos viendo y hablando y especulando y no identificando y mezclando cosas que no tienen nada que ver con educación sexual, vamos a seguir viviendo y sufriendo y viendo casos de abuso sexual. Eso es absolutamente relacionado y es terrible. O sea, la educación sexual, los niños tienen derecho a tener una educación sexual acorde a su etapa evolutiva, y eso es lo que nos está entendiendo acá. Mientras más información tenga un niño, más se va a poder cuidar, más va a poder comunicarse, más va a poder desarrollar mecanismos justamente para poder defenderse. O sea, demasiada irresponsabilidad, me animaría a decir, que hay por parte a veces de los ministerios. Y tenemos que despertarnos un poco y ayornarnos los tiempos. Como bien te decía, los chicos, los niños, las niñas están a un clic de la información. Y por sobre todo de la desinformación. O sea, tenemos que un poco despabilarnos, Juan, y empezar justamente a tomar el toro por las astas y arrancar con una educación sexual que corresponde, obviamente, acorde a la etapa evolutiva, como bien mencioné. Pero hay que hacerlo, y de buena manera, no como se está haciendo en la actualidad, lamentablemente. Ojalá que podamos entenderlo así, Iván, más temprano que tarde. Iván, es un placer siempre tenerte en el programa. Ya sos un invitado de la casa. Si nos envías una factura, no me enojaría porque te molestamos siempre y espero que no sea mucha molestia. Para nada, Juan. Para mí es muy importante este tipo de espacios. Y como te digo, este tipo de temas hay que hablarlos, hay que cuestionarlos, hay que debatirlos. Y por sobre todo, tenemos que prepararnos, porque los chicos no tenemos que menoscabar la curiosidad que tienen ellos. Correcto. Y a veces creemos que los niños entienden, pero es importante entender que ellos en todas sus etapas evolutivas están entendiendo y van desarrollando justamente cierto nivel cognitivo. O sea, nunca tenemos que menoscabar los cuestionamientos de los niños, y siempre tenemos que dar respuestas, Juan. Así que este tipo de espacio es demasiado útil para mí, Juan, y gracias realmente a ustedes por tenerme en cuenta siempre. Muchísimas gracias, Iván. Éxitos. Hasta pronto. Un placer, Juan. Muy bien, Iván López, un invitado permanente de la casa, siempre muy claro en lo que nos dice. Pausa y ya volvemos. Bueno, sí, algo que pasa y no podemos detener es el tiempo. Nuestros chicos crecen, sí, aunque para nosotros sean bebés toda la vida, aunque pensemos que no es el momento de hablarle de ciertas cosas, que es muy chiquito todavía, no. Está creciendo y nosotros como papás eso a veces no vemos. Cuando nuestros chicos empiezan a tener ciertas curiosidades, necesitan información, el ser humano es curioso y está bien que así sea. Y ahí es cuando tenemos que tener la mejor preparación y las mejores respuestas, las más apropiadas para su edad, aunque esas preguntas sean incómodas y aunque las situaciones sean incómodas. Pero cuanto más información tengan, menos susceptibles van a ser a situaciones extremas y perjudiciales, como bien nos decía nuestro amigo el licenciado Iván López. Así que es importante que estemos siempre alertas, bien informados y dispuestos a dar a nuestros chicos la mejor información que estén precisando, sobre todo en temas tan delicados como la sexualidad. Hasta la próxima en La Esencia.